Hola, esta noche hablaremos sobre Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Sigmund Freud se considera el padre del psicoanálisis, tenía una comprensión única de la personalidad. Para él la personalidad estaba compuesta por tres estructuras principales, que son el ello, el yo y el superyo. El ello es la parte más primitiva y fundamental de la personalidad. Funciona como el principio del placer, buscando satisfacer los impulsos y deseos básicos de la persona, como el hambre, el sexo y la agresión. Esta opera de manera inconsciente y no tiene en cuenta las realidades externas ni las normas sociales en las que se encuentra el individuo. El yo, el yo es la parte que es el ego, es nuestro ego, es la parte de la personalidad que se interactúa con el mundo exterior y funciona de acuerdo con el principio de la realidad. Su función principal es satisfacer los deseos del ello de manera que sea aceptable en el mundo real. El yo se desarrolla a partir del ello durante la infancia y opera tanto a nivel consciente como inconsciente. Y el superyo es el superego. Ese representa la internalización de las normas y los valores morales de la sociedad, así como las perspectivas de los padres y de otras figuras de autoridad. Se desarrolla a medida que el niño va interactuando con las reglas y normas a través de la identificación con sus padres y busca controlar los impulsos del ello, imponiendo estándares morales y éticos. Según Freud, la interacción entre estas tres estructuras de la personalidad a menudo causan conflicto, determinando el comportamiento humano y la forma en que nos relacionamos con el mundo en que nos rodea. También Freud habló sobre la importancia de las etapas del desarrollo psicosexual, como es la oral, la anal, la fálica, la latencia y la de latencia y la genital, para la formación de una muy buena personalidad. Propuso una de las teorías del desarrollo de las personalidades que se basa todo en etapas psicosexuales. Vamos a ver a cada una de ellas. Decía Freud que la etapa oral va en el primer añito del niño, de 0 a 1 año. Durante esta etapa todo se lo echan a la boca. Encuentran el dedo, se lo echan a la boca. Encuentran el juguete, se lo echan a la boca. Encuentran el piecito, se lo echan a la boca. Todo para causar una fuente de placer y de gratificación, y al mismo tiempo para ir conociendo la realidad del mundo en el que están. Por ello experimentan el mundo a través de la boca, a través de la succión y además de la masticación. La segunda es la etapa anal, que va del año a los 3 años, donde se sugiere que es el foco del placer, va hacia la región anal, por eso mismo así se llama. La gratificación está asociada con la retención y eliminación de los desechos corporales. Se sugiere que el proceso de control de los esfínteres durante el entrenamiento para ir al baño puede influir en el desarrollo de la personalidad del niño, con la sobreprotección o la presión para que empiece a controlar los esfínteres, que ya sabemos que es eh, eh, orinar y, entre comillas, hacer del dos o defecar. Entonces, si se reprime mucho al niño, puede haber un conflicto, o si se deja libertad al niño, también se crean conflictos de la personalidad. La tercera etapa es la fálica, que va de los 3 a los 6 años. Este es el foco del placer, se centra ya en los genitales como tales. Los niños empiezan a experimentar curiosidad, las niñas pueden desarrollar el complejo de Electra, y los niños el complejo de Edipo. Estos complejos involucran sensaciones y sentimientos de atracción hacia el progenitor del sexo opuesto y rivalidad con el progenitor del mismo sexo. Por eso es que las niñas se apegan tanto a los papás y los niños se apegan tanto a las mamás. Pero esta etapa como les decía antes, se calma o se termina más o menos a los 6 años de edad. Algunos pueden durar otro poquito. La siguiente etapa es la de latencia. Esa va de los 6 años hasta la etapa de la pubertad. Durante esta etapa ya el interés sexual se encuentra reprimido, suprimido. Los niños juegan con los niños, las niñas juegan con las niñas,
y no les gusta la interacción entre ellos. No que los ponga la maestra, por ejemplo, ya que están en la edad escolar, a trabajar en grupos, no les agrada, sino grupos de niños y grupos de niñas. Con esta etapa entonces se proporciona un periodo de descanso en el desarrollo psicosexual durante el cual los niños consolidan sus identidades y reprimen sus impulsos sexuales. En esta etapa es donde los niños ya empiezan aunque están reprimidos sus sensaciones sexuales, ya saben si son en su mente, si son niños o son niñas. Y la última etapa es la genital, que va desde la pubertad hasta la hora de la muerte de la persona, donde comienza el interés sexual ya en el contexto de relaciones íntimas y maduras. Y si las etapas anteriores se han resuelto correctamente, la persona puede establecer relaciones amorosas y sexuales satisfactorias en la edad adulta. Freud también creía que los conflictos no resueltos en cualquiera de estas etapas podía llevar a fijaciones o problemas en la personalidad adulta. Además, la teoría de Freud sugiere que las experiencias infantiles tempranas son especialmente las relacionadas en el desarrollo de la sexualidad. Tienen un impacto duradero en la formación de la personalidad y en el comportamiento del adulto. También tenemos que hay unos procesos, según Freud, que también influyen en la formación de la personalidad, que son el conflicto psíquico, las defensas y el desarrollo psicosexual. Entonces vamos a hablar del conflicto psíquico. Freud afirmaba que la personalidad se desarrolla a partir de los conflictos entre las diferentes estructuras de la mente. ¿Cuáles son ellas? El ello, el yo y el superyo, de los que ya hablamos. Estos conflictos surgen de las demandas internas, como son los impulsos y los deseos de cada persona, y las demandas externas, como son las normas sociales y las expectativas que tienen las diferentes personas de nosotros mismos. La forma en que se manejan estos conflictos afecta a la personalidad de una persona. Por ejemplo, al niño que se le dice que es muy tonto, que él no puede aprender, el niño se tiene esa fijación y el niño no va a aprender así sea capaz de aprender. O si a la niña se le dice que es muy linda, entonces va a interiorizar eso y después ya en la edad de la adolescencia entonces se va a creer la superdiva y va a tener también conflictos sociales. También Freud hablaba de la defensa, que describió una serie de mecanismos que el yo utiliza para protegerse del malestar psicológico causado por los conflictos. Estos mecanismos son, por ejemplo, la represión, que es el olvido de pensamientos o recuerdos dolorosos; la proyección, que es atribuir sentimientos o impulsos no deseados a otra persona; la negación, que es rechazar la realidad de una situación, y otros muchos más. El uso y la efectividad de estos mecanismos de defensa también influyen en la personalidad. Y el desarrollo psicosexual, como se mencionó anteriormente, Freud postuló que el desarrollo de la personalidad está influenciado por las experiencias infantiles. Entonces, los conflictos no resueltos en las etapas psicosexuales pueden llevar a fijación en ciertas etapas del desarrollo, lo que afecta a la personalidad adulta, y de ahí pueden salir, por ejemplo, el fetichismo, las ganas de la oralidad excesiva, o sea, comer en exceso, fumar, y mientras que una fijación en la etapa anal podría manifestarse como rigidez, orden excesivo, o en el extremo opuesto, desorden y falta de control. La combinación de estos procesos fundamentales, junto con las experiencias individuales de la infancia y las interacciones sociales, entonces van a dar lugar a la formación de diferentes tipos de personalidades que, según Freud, se pueden arreglar resolviendo los conflictos, cómo se utilizan los mecanismos de defensa y cómo se experimenta en las etapas del desarrollo psicosexual. Entonces, esto es lo referente a nuestro querido Sigmund Freud. Bueno, ahora vamos a hablar de Carl Jung. El señor Carl Jung fue un psiquiatra suizo discípulo de Freud, pero desarrolló una teoría totalmente diferente a la de Freud.
Para Jung, la personalidad es un sistema dinámico y en constante evolución, compuesto por diferentes aspectos que interactúan entre sí. Para Carl Jung, el desarrollo de la personalidad se relaciona con el proceso de individuación, que implica la integración de los diferentes aspectos de la psiquis, tanto conscientes como inconscientes, para lograr un estado total y en plenitud. Él toca 5 aspectos específicamente. El primero se llama el inconsciente colectivo. Jung postuló la existencia de un inconsciente colectivo que contiene patrones y contenidos universales compartidos por todas las culturas y sociedades humanas. Este inconsciente colectivo está compuesto por arquetipos, que son imágenes y símbolos fundamentales que forman la base de los mitos, las religiones y las tradiciones culturales. Tenemos también el inconsciente personal, que es, además del inconsciente colectivo, reconoce la presencia del inconsciente personal, que contiene material específico de la historia individual de cada persona, como sus recuerdos olvidados, sus traumas no resueltos y aspectos reprimidos de su personalidad. El tercer punto que toca Jung es el proceso de individuación. Ese es el camino hacia la autorrealización y la totalidad personal. Implica la integración consciente de los aspectos conscientes e inconscientes de la psiquis. Durante este proceso, la persona se esfuerza por reconocer y aceptar todas las partes de sí misma, incluidos los aspectos oscuros y conflictivos. El siguiente aspecto que toca Jung son los arquetipos y los complejos. Él sostiene que la personalidad está influenciada por la activación de arquetipos y complejos. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento y pensamiento que se encuentran en el inconsciente colectivo, mientras que los complejos son grupos de emociones, de memorias y deseos asociados con temas específicos. La interacción entre los arquetipos y los complejos pueden influir en el desarrollo de la personalidad de cada uno de los individuos. Y por último, el señor Jung toca los símbolos y los sueños. Jung consideraba que los símbolos y los sueños eran unas expresiones importantes del inconsciente y que podían proporcionar pistas sobre el proceso de individuación. A través del análisis de los sueños y la exploración de los símbolos de cada una de las personas, se puede acceder a los aspectos inconscientes de su psiquis y avanzar en su viaje hacia la totalidad, o sea, a la felicidad y a la personalidad total. Según Jung, implica un viaje de autoconocimiento y autodescubrimiento en el cual se integran los aspectos conscientes e inconscientes de la psiquis para alcanzar su estado de equilibrio y de plenitud. El proceso de individuación es fundamental para este desarrollo, ya que permite que la persona se convierta en quien es realmente, en lugar de estar dominada por influencias externas y por aspectos no integrados de su psiquis. Bueno, nuestro último psicólogo del día de hoy es Alfred Adler, un importante psicólogo y contemporáneo de Sigmund Freud. Desarrolló la teoría de la psicología individual, que tiene una perspectiva única sobre la personalidad. Para Adler, la personalidad se entiende en el contexto de los objetivos de la vida y las aspiraciones de una persona, así como en la forma en que la persona enfrenta los desafíos y las dificultades diarias de su vida. Él toca cuatro aspectos en total, que son el sentido de la inferioridad y compensación, en el que creía que la motivación fundamental de la persona era superar un sentimiento de inferioridad percibido. Todos nacemos, según Adler, con un sentimiento de inferioridad debido a nuestra vulnerabilidad y a la dependencia. Y Adler argumentaba que este sentimiento puede ser una fuerza motivadora positiva que impulsa a las personas a esforzarse para alcanzar sus metas y potencialidades, siendo esta compensación por la inferioridad que puede llevar a la superación personal y al desarrollo de la personalidad de cada una de las personas. El segundo es el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Adler describió el complejo de inferioridad como una sensación de insuficiencia y debilidad que puede surgir
cuando una persona se compara con las otras y se siente incapaz de alcanzar sus expectativas o ideales propios. Como respuesta a este complejo, las personas pueden desarrollar un complejo de superioridad en el que intentan compensar sus sentimientos de inferioridad al adoptar actitudes de dominancia y de arrogancia hacia los demás. Ambos complejos pueden influir en la forma en que una persona se comporta y se relaciona con las demás personas. El tercer punto que él toca es el estilo de vida. Adler sostuvo que cada individuo desarrolla un estilo de vida único, que es una forma de enfrentar sus desafíos y las demandas de la vida, que este estilo de vida refleja las creencias, los valores, las metas y las actitudes de una persona, así como su forma de enfrentar y superar las dificultades. Adler creía que entender el estilo de vida de una persona es fundamental para comprender su personalidad y su comportamiento. Y como último punto, él afirmaba que el interés social, a diferencia de Freud, quien enfatizaba en el papel de los instintos y los impulsos internos en la motivación humana, argumenta que el interés social, es decir, el deseo de pertenecer y de contribuir a una sociedad, a una comunidad, era una fuerza motivadora fundamental en el desarrollo de la personalidad. El sentido de la comunidad y de pertenencia puede influir en la forma en que una persona desarrolla su identidad y se relaciona con los demás. Estos cuatro elementos interactúan entre sí para dar forma a la forma en que una persona perciba el mundo, se relacione con los demás y se esfuerce para alcanzar sus metas y sus objetivos. Como psicóloga en formación, soy consciente de la importancia de la personalidad en el ser humano en varios aspectos. El primer aspecto que considero importante es el autoconocimiento y la comprensión personal. Resulta que es la base de quiénes somos como individuos. Es comprender nuestra propia personalidad, es ayudarnos a nosotros mismos a conocernos mejor, a entender nuestras fortalezas y debilidades, a tener una visión más clara de nuestros valores, de nuestras creencias y de nuestras motivaciones. El segundo aspecto que considero importante son las relaciones interpersonales. Nuestra personalidad influye en la forma en que nos relacionamos con los demás. A través de nuestra personalidad establecemos conexiones emocionales, sociales y profesionales con amigos, con personas, familiares, compañeros de trabajo y otras muchas personas en nuestra vida. Entender nuestra propia personalidad y la de los demás puede mejorar nuestras relaciones interpersonales y nuestra capacidad para comunicarnos y colaborar eficazmente con los demás. El tercer aspecto es el desarrollo profesional y académico, porque influye en la personalidad, siendo posible tomar nuestras propias elecciones de manera profesional, en la forma en que nos desempeñamos en el trabajo y en nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas profesionales y académicas. Nuestra personalidad puede determinar nuestros intereses, habilidades y preferencias y puede influir en el tipo de carrera que elijamos y en nuestro éxito en ella. Otro punto que considero importante es la salud mental y el bienestar emocional. Está relacionada con nuestra personalidad, ya que algunos de los rasgos de nuestra personalidad, como el optimismo, la resiliencia y la autoeficacia, puede promover la salud mental y ayudarnos a enfrentar el estrés y los desafíos de la vida. Por otro lado, ciertos rasgos de nuestra personalidad, como el neuroticismo o la tendencia a la evitación, pueden estar asociados con problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión. Por último aspecto, considero la adaptación y el afrontamiento, puesto que nuestra personalidad influye en nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios y afrontar los desafíos de nuestra vida. Los individuos son con ciertos rasgos de personalidad, como la apertura a las experiencias o la flexibilidad, pueden ser más adaptables y capaces de enfrentar los cambios de manera efectiva. Por otro lado, ciertos rasgos de personalidad pueden dificultar la adaptación y el afrontamiento, lo que puede generar estrés y molestias. Yo considero que la personalidad desempeña un papel crucial en la vida de las personas, ya que influye en nuestra autoconciencia, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro desarrollo profesional y académico, en nuestra salud mental
en el bienestar emocional y en nuestra capacidad para adaptarnos y enfrentar los desafíos de la vida. Como futura psicóloga entiendo la importancia de la personalidad de un individuo, que es fundamental para ayudarlo a comprender a sí mismo, a mejorar sus relaciones y a desarrollar estrategias efectivas para el crecimiento personal y el bienestar.